Guía de texto número 2. Módulo Fotografía. Un podcast original de eLearning y la Fundación Universitaria Colombo Germana. Capítulo 2. Tema: Entendiendo las lentes de la cámara. Comprender las lentes de las cámaras puede ayudar a agregar más control creativo a la fotografía digital. Elegir la lente adecuada para la tarea puede convertirse en un compromiso complejo entre costo, tamaño, peso, velocidad de la lente y calidad de imagen. Este tutorial tiene como objetivo mejorar la comprensión al proporcionar una descripción general introductoria de los conceptos relacionados con la calidad de la imagen, la distancia focal, la perspectiva, las lentes principales frente a las de zoom y la apertura o el número f. Elementos de lente y calidad de imagen. Todas las cámaras, excepto las más simples, contienen lentes que en realidad se componen de varios elementos. Cada uno de estos dirige la trayectoria de los rayos de luz para recrear la imagen con la mayor precisión posible en el sensor digital. El objetivo es minimizar las aberraciones y al mismo tiempo utilizar la menor cantidad de elementos y minorar los costos. Las aberraciones ópticas se producen cuando los puntos de la imagen no se traducen de nuevo en puntos únicos después de pasar por la lente, lo que provoca que la imagen se vea borrosa, se reduzca el contraste o se desalineen los colores produciendo una aberración cromática. Las lentes también pueden sufrir de distorsión o brillo de la imagen decreciente radialmente y desigual creando un viñeteado. Cualquiera de los problemas anteriores está presente hasta cierto punto con cualquier lente. En el resto de este tutorial, cuando se dice que una lente tiene una calidad óptica más baja que otra, esto se manifiesta como una combinación de los artefactos anteriores. Algunos de estos artefactos de la lente pueden no ser tan objetables como otros, según el tema. Influencia de la distancia focal de la lente. La distancia focal de una lente determina su ángulo de visión y por lo tanto, también cuánto se ampliará el sujeto para una posición fotográfica determinada. Los lentes gran angular tienen distancias focales cortas, mientras que los teleobjetivos tienen distancias focales más largas. Hay que tener en cuenta que la ubicación donde se cruzan los rayos de luz no es necesariamente igual a la distancia focal, sino que es aproximadamente proporcional a esta distancia. Principio del formulario. Muchos dirán que la distancia focal también determina la perspectiva de una imagen, pero estrictamente hablando, la perspectiva solo cambia con la ubicación de uno en relación con el sujeto. Si uno intenta llenar el encuadre con los mismos sujetos utilizando tanto un gran angular como un teleobjetivo, la perspectiva sí cambia, porque uno se ve obligado a acercarse o alejarse del sujeto. Solo para estos escenarios, el lente gran angular exagera o estira la perspectiva, mientras que el teleobjetivo la comprime o la aplana. El control de perspectiva puede ser una poderosa herramienta de composición en fotografía y a menudo determina la elección de la distancia focal, cuando se puede fotografiar desde cualquier posición. Otros factores también pueden estar influenciados por la distancia focal de la lente. Los teleobjetivos son más susceptibles a las sacudidas de la cámara, ya que los pequeños movimientos de la mano se magnifican, de forma similar a la experiencia de temblores al intentar mirar a través de binoculares. Los lentes gran angular generalmente son más resistentes a los destellos, en parte porque los diseñadores asumen que es más probable que el sol esté dentro del marco. Una consideración final es que los lentes medianos y los teleobjetivos generalmente brindan una mejor calidad óptica para rangos de precios similares. Distancia focal y fotos a mano. La distancia focal de una lente también puede tener un impacto significativo en lo fácil que es lograr una fotografía nítida sin trípode. Las distancias focales más largas requieren tiempos de exposición más cortos para minimizar la borrosidad causada por manos temblorosas. Piense en esto como si uno estuviera tratando de mantener estable un puntero láser, cuando lo apunta a un objeto cercano, su punto brillante normalmente salta menos que para los objetos más lejanos. Esto se debe principalmente a que las ligeras vibraciones rotacionales se magnifican mucho con la distancia, mientras que si solo estuvieran presentes vibraciones hacia arriba y hacia abajo o de lado a lado, el punto brillante del láser no cambiaría con la distancia. Una regla general común para estimar qué tan rápida debe ser la exposición es la regla de la distancia focal. Esto establece que, para una cámara de 35 milímetros,
el tiempo de exposición debe ser al menos tan rápido como 1 sobre la distancia focal en segundos. En otras palabras, cuando se usa una distancia focal de 200 milímetros en una cámara de 35 milímetros, el tiempo de exposición debe ser de al menos un 200avo de segundo, de lo contrario, puede ser difícil evitar el desenfoque. Tenga en cuenta que esta regla es solo una guía aproximada. Algunos pueden sostener un tiro con la mano durante tiempos mucho más largos o cortos. Para los usuarios de cámaras digitales con sensores recortados, es necesario convertir a una distancia focal equivalente a 35 milímetros. Lentes de zoom versus lentes prime. Una lente de zoom es aquella en la que el fotógrafo puede variar la distancia focal dentro de un rango predefinido, mientras que esto no se puede cambiar con una lente principal o de distancia focal fija. La principal ventaja de una lente de zoom es que es más fácil lograr una variedad de composiciones o perspectivas, ya que no es necesario cambiar la lente. Esta ventaja suele ser fundamental para temas dinámicos, como el fotoperiodismo y la fotografía infantil. Tenga en cuenta que el uso de una lente de zoom no significa necesariamente que uno ya no tenga que cambiar su posición. Los zooms solo aumentan la flexibilidad. En el siguiente ejemplo, se muestra la posición original junto con 2 alternativas usando una lente de zoom. Si se hubiera utilizado una lente principal, no habría sido posible un cambio de composición sin recortar la imagen, si fuera deseable una composición más estrecha. El cambio de perspectiva se logró alejándose y acercándose al sujeto. Alternativamente, para lograr el efecto de perspectiva opuesto, se podría haber acercado y alejado del sujeto. ¿Por qué uno restringiría intencionalmente sus opciones al usar una lente principal? Las lentes principales existían mucho antes de que estuvieran disponibles las lentes con zoom y aún ofrecen muchas ventajas sobre sus contrapartes más modernas. Cuando los objetivos zoom llegaron por primera vez al mercado, a menudo había que estar dispuesto a sacrificar una cantidad significativa de calidad óptica. Sin embargo, los lentes de zoom de gama alta más recientes generalmente no producen una calidad de imagen notablemente más baja, a menos que el ojo entrenado los examine o en una letra muy grande. Las principales ventajas de los lentes fijos son el costo, el peso y la velocidad. Por lo general, un objetivo fijo económico puede proporcionar una calidad de imagen tan buena, o mejor, como un objetivo zoom de gama alta. Además, si solo se necesita una pequeña fracción del rango de distancia focal para una lente de zoom, entonces una lente principal con una distancia focal similar será significativamente más pequeña y liviana. Finalmente, los mejores lentes fijos casi siempre ofrecen una mejor capacidad de captación de luz con una mayor apertura máxima que los lentes de zoom más rápidos, a menudo críticos para la fotografía de deportes o teatro con poca luz y cuando se necesita poca profundidad de campo. Para las cámaras digitales compactas, las lentes enumeradas con una designación de zoom por 3, por 4, etc. se refieren a la relación entre las distancias focales más larga y más corta. Por lo tanto, una designación de zoom más grande no significa necesariamente que la imagen se pueda ampliar más, ya que ese zoom puede tener un ángulo de visión más amplio cuando se aleja por completo. Además, el zoom digital no es lo mismo que el zoom óptico, ya que el primero solo amplía la imagen a través de la interpolación. Lea la letra pequeña para asegurarse de que no se deje engañar. Este fue el segundo capítulo de la asignatura de fotografía. Gracias, continúa escuchando los demás capítulos.